como decía, vamos a comenzar con el siguiente tema, con el tema 5. Antes de Semana Santa terminamos el tema 4, que era de visión por computador. Y a continuación, el siguiente tema que vamos a estudiar es el de representación y razonamiento espacial, ¿vale? Os he dejado el PDF como la otra vez por partes, un poco os voy dejando más o menos lo que vamos a ver en el día. Os lo dejé ayer por la tarde-noche, ¿vale? Y entonces, bueno, como os digo, vamos a continuar, vamos a ver el tema. Bueno, los puntos que vamos a ver en este tema son 4, una introducción como siempre, que veremos un poquito de qué va el tema, qué es lo que queremos estudiar. Luego estudiaremos la representación del espacio. A continuación veremos cómo representamos el robot en el espacio. Y por último vamos a ver algunos algoritmos de planificación de caminos para robots móviles, ¿vale? Más allá del que estamos haciendo en práctica, que el método de prácticas, pues bueno, es el que es uno bastante más sencillo, pero bueno, hay algoritmos más complejos que iremos. Bueno, comenzamos con la introducción. Bueno, hasta ahora, un poco por recapitular, lo que hemos visto es, en primer lugar, la cinemática del robot. Bueno, obviamente un primer tema introductorio que intentaba dar una visión general de la asignatura. A continuación hemos visto la cinemática del robot. En esta cinemática lo que hacemos es estudiar el movimiento del robot, ¿vale? Es decir, cómo se mueve el robot, cuál es la relación entre las coordenadas en un sistema de referencia del mundo y las velocidades a las que se mueven las ruedas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego hemos estudiado todo lo que es la sensorización del robot y lo hemos separado en dos partes. Una es la parte de sensores no visuales y otra que es la de sensores visuales, cámaras fundamentalmente, ¿vale? Que utilizamos pues para captar información del exterior. Obviamente, esto es una primera base para empezar a realizar aplicaciones en robótica, pero ahora tenemos que ir un poco más allá, ¿no? ¿Y el primer paso cuál es? Pues el primer paso va a ser, si nosotros nos movemos por un espacio bidimensional, en principio, porque nosotros no trabajamos con robots aéreos, por ejemplo, ni robots submarinos, que se moverían en espacios tridimensionales, pero si nos movemos en un espacio bidimensional, vamos a tener, o sería interesante, realizar un modelado, ¿vale? Una representación de este entorno por el que yo me voy a mover, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Básicamente con uno, el de poder razonar sobre ese entorno en el que me muevo, ¿vale? En concreto, y esto es lo que vamos a abordar en este tema, ¿vale? En concreto, en este tema, pues vamos a ver 3 cuestiones. La primera es, pues, cómo podemos representar el espacio, ¿vale? Es decir, de cierta forma, ahora lo veremos, cómo podemos hacer nuestros mapas, es de lo que vamos a hablar. Luego, cómo vamos a poder representar el robot, cómo se puede representar el robot a sí mismo, ¿vale? El robot, en el primer tema vimos que era un punto, pero eso no es la realidad. La realidad es que ocupa un espacio dentro de nuestro entorno, entonces nos tenemos que poder representar a nosotros mismos, pues para que los movimientos sean útiles y se puedan hacer y no tengamos problemas. Si nosotros consideramos que un robot es puntual y no lo es, pues a lo mejor en un giro terminamos golpeándonos contra una pared, por ejemplo. Y por último, ¿cómo puede el robot razonar con respecto a su representación del espacio? Que básicamente es cómo, a partir de la representación del espacio que yo tengo, puedo calcular trayectorias para, evitando los obstáculos, llegar al objetivo, básicamente. ¿Vale? Y estos 3 puntos son los que vamos a ver. Empezamos con la primera de las 3 cuestiones, ¿vale? Que es la representación del espacio. Bueno, en primer lugar, hay que decir que no siempre es necesario tener una representación del espacio, ¿vale? Es decir, nosotros podemos no tener una representación interna del espacio
y, sin embargo, hacer muchas tareas. Y un ejemplo lo tenéis en las prácticas. Por ahora no tenemos ninguna representación del espacio, solamente tenemos una coordenada a la que ir, o mejor dicho, tenemos unas coordenadas de inicio, una pose de inicio del robot y una pose final del robot. Pero no tenemos absolutamente ninguna información más del espacio en el que nos vamos a mover, ¿vale? Y aún así, de hecho ya algunos lo habéis hecho porque lo he visto, podéis llegar a esa posición final sin moviéndoos por el espacio libre, es decir, evitando obstáculos, ¿vale? En cualquier caso, si necesitamos hacer un mapa, si necesitamos una representación de este espacio, ¿por qué? Porque hay muchas tareas que sí son útiles poder tener dicha representación, pues lo que vamos a estudiar aquí precisamente es cómo crear esta representación. Esta representación globalmente es un mapa, ¿vale? Y yo creo que el mapa es muy intuitivo para entender qué es lo que vamos a estudiar, ¿vale? Vosotros podéis moveros sin mapa, sin problema ninguno. En muchas situaciones podéis tener un mapa, pero en otras muchas situaciones es muy útil tener un mapa. Y un mapa no es más que una representación simbólica del espacio por el que os vais a mover. ¿De acuerdo? Pues simplemente, o muy similar a esto, un mapa que podríais utilizar vosotros, es lo que vosotros, lo que se realiza con este punto de representación del espacio. Bueno, una de las ventajas del mapa es que además de almacenar las ubicaciones del entorno, podemos almacenar otra información, por ejemplo, zonas no seguras o difíciles de atravesar. Ahí. Perdón. Eso es una cuestión que también vosotros podéis tener en cualquier mapa. Si vosotros en vuestro mapa se os informa o se os da la pendiente de una calle, podéis, por ejemplo, detectar cuál es o ver esa pendiente y analizar cuánto de difícil o no de difícil va a ser coger esa calle. Y a lo mejor os interesa el ir por otro camino que, aunque sea más largo, pues sea más sencillo de atravesar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una información que puede aparecer en el mapa. Como otro ejemplo, pues reflectancia de los objetos. Por ejemplo, para adaptar algoritmos de visión. Si yo sé que me voy a mover en un entorno en el cual, por ejemplo, es una zona con agua y tal, y eso puede producir reflejos, pues a lo mejor lo puedo incluir en mi mapa para que el robot, cuando llegue allí, pues adapte sus algoritmos de visión a esas circunstancias especiales. Otra información, pues por ejemplo, información adquirida a partir de la experiencia de etapas previas, es decir, yo a lo mejor me puedo estar moviendo y ese mapa se actualiza de forma dinámica cuando me muevo la primera vez para que en una segunda pasada pues me sirva la información que he almacenado. Como ejemplo, imaginaros en el escenario que se van a mover nuestros robots de práctica, tenemos un laberinto. Ese laberinto a priori no lo conocemos. Yo no os voy a poder pedir que me hagáis un mapa del laberinto, pero si queréis podéis hacerlo, ¿vale? Y ese mapa que vais a poder hacer durante el movimiento, el primer recorrido, puede servir, por ejemplo, para retornar al comienzo, una vez hayáis llegado al punto final, retornar al inicio, sin recorrer zonas pues, que están cortadas, ¿vale? En el laberinto, en el primer recorrido, vosotros vais a tener situaciones, y lo visteis en el ejemplo que yo os ejecuté, situaciones en las cuales a lo mejor os metéis en una zona del laberinto que está cortada por todos lados, tenéis que volver a girar y salir, ¿vale? Pues si en la primera vuelta creáis un mapa, ese mapa lo podréis utilizar para salir del laberinto la segunda vez, ¿vale? Sin tener que ir por esas zonas que están cortadas, ¿de acuerdo? Por tanto, la información que podemos almacenar en el mapa no solamente son coordenadas y posiciones, sino es una información mucho más rica. Obviamente, pues todo esto ¿para qué sirve? Pues para preplanear o preejecutar tareas que puedan ser realizadas a posteriori. El robot puede tomar decisiones sobre lo que va a hacer en función de la información que el mapa tenga almacenada.
¿Para qué es necesario, para qué tareas típicas es necesaria una representación del entorno? Bueno, pues una de las cuestiones típicas es establecer qué parte del entorno está libre, es decir, determinar CFRI. No sé si os acordáis, pero CFRI lo definíamos en ese primer, en el segundo tema o en el primer tema, no recuerdo ahora mismo de memoria, ¿vale? Es el espacio libre, es decir, es R2 menos la zona de obstáculos. Para otra tarea típica para la que es necesaria una representación es reconocer regiones o localizaciones en el entorno. Es decir, yo en un mapa puedo decir, oye, en este mapa, en estas posiciones, lo que hay es un despacho, o hay un laboratorio, o hay un salón, o hay lo que sea, o hay un almacén. Entonces, esa información puedo utilizar directamente para reconocer en dónde me encuentro. Oye, yo estoy en estas coordenadas y en mi mapa me dice que esto es un laboratorio. Y luego para reconocer objetos específicos dentro del entorno, ¿vale? Se puede ir a un nivel mucho más bajo y decir, bueno, pues en este laboratorio yo sé que tengo un conjunto de objetos y esos objetos nada más que están aquí. Entonces me ayudan al reconocimiento de objetos que se encuentren en alguna ubicación específica, ¿vale? Hay dos enfoques para representar el entorno, ¿vale? Un primer enfoque son mapas que emplean una representación métrica, ¿vale? Es decir, una información de coordenadas, distancias, etc. A su vez, dentro de estos mapas que emplean una representación métrica, tenemos dos metodologías de modelado del entorno, que es la descomposición espacial y las representaciones geométricas. Luego tenemos otros mapas que no emplean una representación métrica, sino que emplean una representación topológica. El que se utilice una representación topológica no implica que no pueda tener información métrica el mapa, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos este tipo de mapas, el de la representación, y estos mapas, como digo, sin esa representación no existen. La representación topológica pueden existir sin representación métrica, ¿vale? Luego, cuando lleguemos a ese apartado, lo entenderéis mejor, ¿vale? Vamos a ver a continuación pues estos tres tipos de representaciones: la descomposición espacial, la representación geométrica y la representación topológica. Empezamos por la primera, la descomposición espacial. La descomposición espacial consiste en lo que el propio nombre indica, es decir, descomponer nuestro espacio, muestrear nuestro espacio en distintos entornos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos descomponer o muestrear este espacio? Pues hay distintas maneras. La primera y más sencilla sería, y ahora veremos una imagen, sería representar el espacio, ya sea 2D o 3D. Aquí siempre voy a hablar de 2D o 3D, aunque en principio, como os he comentado anteriormente, nosotros solamente nos movemos en mapas 2D, no nos movemos en mapas 3D, ¿vale? Entonces, como digo, la representación 2D o 3D pues consiste en primer lugar en hacer un muestreo regular discreto. Consiste en hacer un muestreo discreto, es decir, en dividir el espacio en un número determinado de casillas, ¿vale? Luego, yo tengo, si este es mi espacio, y aquí tengo pues, un elemento de dicho espacio, pues puedo a lo mejor dividir el entorno en distintas casillas, ¿vale? Y esta casilla me representa todo este espacio, esta casilla, todo este espacio que está libre, y toda esta casilla pues me representa un espacio que está parcialmente ocupado, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esto es una discretización de mi espacio continuo.
En cada una de estas celdas o gris discreto, pues podemos almacenar información asociada a esta celda, como os acabo de decir. Por ejemplo, pues si está libre, en este caso es una celda libre, esta es otra celda libre, esta es una celda parcialmente ocupada, o podemos, por ejemplo, si yo tengo aquí una mesa y resulta que la mesa es del tamaño de la casilla, pues decir que eso es una casilla ocupada. Si la celda almacena información binaria, es decir, simplemente si es una celda ocupada o no, es decir, yo puedo decir que la celda es igual a 1 si está ocupada y 0 si no está ocupada. Y en ese caso, C. En ese caso, diríamos, en este caso, a este tipo de representación se le denomina bitmaps, ¿vale? Mapas de bits. Sin embargo, no tiene por qué representar o almacenar solamente esta información binaria, sino que puede ir más allá, ¿vale? Y en el caso de que se pueda almacenar otro tipo de información, a este conjunto de celdas, a estas celdas se les llaman mapas de píxeles o cuadrículas de ocupación, en el caso 3D como voxeles o elementos volumétricos. Al final hay que decir que el término voxel está muy extendido, ¿vale? En todo este sentido de la representación volumétrica y la representación, la descomposición del espacio, y se utiliza casi de forma generalizada. El término bitmap, aunque es más específico, no se utiliza tanto, ¿vale? Pues yo os digo, se utiliza mucho el término voxeles cuando estamos hablando de 3D y en 2D, pues mapa de píxeles, ¿vale? Fijaros que todo esto va un poco si os dais cuenta, un poco es equivalente a una imagen, ¿de acuerdo? Por eso se le denomina mapa de píxeles. Y un voxel sería el equivalente a lo que es un píxel. Un píxel es el elemento, el mínimo elemento de representación bidimensional gráfica, como se define, el mínimo elemento de representación gráfica que yo puedo tener en mi ordenador o en mi cámara, ¿vale? Es decir, no hay una porción de espacio más pequeña que puede almacenarme esta información gráfica, información de color, ¿vale? Pues un voxel es equivalente, pero referido a volúmenes. Es decir, si yo tengo un volumen completo, yo tengo un volumen de este tipo, y quiero discretizarlo, pues el mínimo cubito que yo pudiera seleccionar para esta discretización de este espacio es lo que yo denomino voxel. Fijaros, fijaros en la equivalencia con el término de píxel. En píxeles hablamos en 2D, ¿vale? Esto es lo mínimo que puede representar información de color o de nivel de gris, pues un voxel es la mínima información que se puede volumétrica que puede utilizar, ¿vale? Esta discretización, como os decía al principio, es uniforme o no uniforme. En el caso de utilizar una representación uniforme, que es el caso más sencillo, simplemente lo que hacemos es, a partir del entorno nuestro, en este caso, pues una habitación con un objeto en el centro, es una simplificación, ¿vale? La discretización, la descomposición espacial que hemos hecho, pues es esta de aquí, ¿vale? Es decir, dividimos este entorno en cuadrículas de un ancho y un alto determinado. Cada uno de estos elementos es eso, un píxel, aunque, como vuelvo a repetir, es por equivalencia con las imágenes, ¿vale? Exactamente no es un píxel porque no tiene por qué almacenar información RGB o información
de nivel de grid, ¿vale? Es el método más sencillo porque, como podéis leer, no hacemos ninguna suposición acerca de los objetos del entorno. Yo cojo, almaceno y se acabó, ¿vale? ¿Cuál es la mayor desventaja de esta representación? Bueno, pues podréis imaginar que es que ocupa mucho espacio en memoria. ¿Qué es lo que define el tamaño completo del mapa? Pues la resolución del grid, la resolución del píxel, la resolución de la celda, como queráis llamarlo, ¿vale? Y obviamente, igual que en las imágenes, hay que llegar a un compromiso entre fidelidad en la representación y espacio que ocupa el mapa en memoria. Es decir, yo puedo tener un píxel de este tamaño o puedo tener un píxel o un grid de este tamaño, ¿vale? Este que os estoy dibujando. Este segundo píxel nos va a dar una peor fidelidad del espacio, obviamente. Pero, como es lógico, va a ocupar en memoria menos espacio que si utilizo este otro de mayor resolución, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo tengo un par de ejemplos. Si yo tengo un espacio de 5 metros por 3 metros por 2,5 metros, una habitación, ¿vale? Estamos suponiendo un caso 3D, ¿vale? Un volumen de este tipo, donde estos son 3, estos son 2,5. 2,5 y esto de aquí son 5 metros. Y utilizamos voxeles de 5 por 5 por 5, de 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros, ¿vale? Voxeles de este tipo. Bueno, aquí he debido dar en algún sitio. Ahora. Me lleva más tiempo intentar pintar cosas que en explicarlo, joder. Qué barbaridad. Bueno, lo pilláis. Si utilizo voxeles de 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros, pues ¿cuánto necesitaremos? Pues es bastante sencillo, pues 5 metros dividido entre 0,05 en este lado, por tanto 100 voxeles por 60, 3 entre 0,05 y 2,5 entre 0,05, 50, es decir, 100 por 60 por 50 voxeles, un total de 300.000 voxeles para almacenar esta información. Si esta información solo es información binaria, pues necesitaré 300.000 bits, ¿vale? Esto es tener en cuenta el cómo tenemos que representar 300.000 bits. No puedo representarlo de forma directa con 2 elevado a k, ¿vale? Entonces tenemos que buscar el valor de k mayor que haga que me quepan estos 300.000 voxeles, ¿vale? Entonces eso me da que el tamaño son de 380.000 bytes, ¿vale? He hecho la conversión luego. Perdón, esto creo que son bits. Reharé el cálculo, pero creo que son, sí, son... no, está bien. Son 338... A ver. Bueno, son kilobytes, ¿vale? Esto sería... ¿Vale? Tenemos que buscar el 2 elevado a k que sea mayor, el primer k que haga que sea mayor a 3 por 10 elevado a 5 voxeles, ¿vale? Es decir, k es igual al logaritmo en base 2 de 3 por 10 elevado a 5, ¿vale? Eso es un número entero, pues el entero por arriba es el que nos da esto. Y esto es en bits. Si dividimos entre 8 nos dan los bytes, ¿vale? Esto es como se calcula
esta información. De todos modos, esto os lo haré en una hoja y os lo colgaré en la página web, ¿vale? Bueno, si en vez de utilizar un bit por cada voxel, utilizamos 8 bits, ¿vale? Un byte por cada voxel, porque queremos almacenar más información, queremos almacenar lo que hablamos antes, pues información referida a si es una zona con altas reflectancias o si son zonas difíciles o no son zonas difíciles, para lo que queramos. Pero no podemos hacerlo, claro, con un bit solamente podríamos almacenar si está ocupado o no está ocupado esa casilla. Con un 8 bits ya al menos podemos almacenar algo más. Bueno, pues si queremos utilizar 8 bits, necesitaremos 300 kilobytes para almacenar esta información, ¿vale? Y esto es solamente para una habitación. Si nosotros tenemos un mapa, imaginaros el mapa de la escuela, pues necesitaríamos bastantes megas, ¿vale? Para almacenar un mapa de esta manera, ¿vale? Y este es el mayor problema de este tipo de representación, ¿vale? ¿Me entendéis? ¿Me vais siguiendo bien? ¿Tenéis alguna duda? Bueno, entiendo que no. A ver, perdona. Ok. Bueno, continúo. Una de las cosas que podemos fijarnos cuando tenemos este tipo de representación, que existen muchas celdas que no aportan una información significativa, ¿vale? Fijaros que aquí, en esta representación que os he mostrado antes, pues todo esto, todo eso que está en oscuro son celdas equivalentes. Si yo tengo aquí, imaginaros que el 1 es ocupado, ¿vale? Pues, y el 0 es libre, o al revés, o el 0 ocupado y el 1 libre, lo que queráis. Vamos a suponer que es un 1, pues esto es un 1, un 1, un 1, un 1. Toda esta información es un 1 y toda esta información es un 0, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ya que la representación uniforme necesita mucha memoria, ¿por qué no vamos a poder agrupar celdas que almacenen en el fondo la misma información? ¿Vale? Y esa forma de almacenar esa información o esa representación, esa nueva representación, nos va a ocupar en principio menos espacio en memoria, ¿vale? Esto lleva a otro tipo de representaciones, que son representaciones no uniformes, y hay fundamentalmente tres, ¿vale? Que son las que vamos a comentar a continuación. La primera es lo que se denomina quad-tree, en el caso 3D octree. Tenemos los árboles BSP, que son BSP son las siglas de partición binaria del espacio en inglés, y luego el método de descomposición directa. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El quad-tree y el off-tree. Lo vamos a ver cómo se crea un quad-tree, cómo descomponemos el espacio. Mediante un quad-tree directamente con un ejemplo. Tenemos el mismo... tenemos el ejemplo de antes, esta es nuestra habitación con el obstáculo y vamos a ver cómo se hace el quad-tree que represente que me descomponga este espacio. Os voy a incluir también aquí la representación algorítmica de este quad-tree, ¿vale? En primer lugar, ¿cómo se hace? Pues se hace partiendo de mi habitación completa y dividiéndolo en 4 trozos, directamente lanzando 2 rectas por cada una de las que unen los valores medios de cada uno de los lados del cuadrado. Esto de aquí, ¿vale? De esta manera, este nodo que me representaba la habitación completa, le he dividido en 4 trozos, ¿vale? Que pueden estar asociados, por ejemplo, este es este trozo de aquí, ¿vale? Este es el 1, este es el 2, este es el 2, etcétera, ¿vale? No voy a seguir.
Una vez que tengo hecho esto, detecto si en mi cuadrícula hay o no hay espacio ocupado. Si no hay espacio ocupado, descompongo cada uno de ellos en otras 4. Y por cada uno de ellos, fijaros que el 1, pues a su vez, el 1 de antes era ese, se ha dividido en 4. En estos 4. El 2 en otros 4. Los 3 en 4, etc. ¿Vale? Una vez que tengamos esto, vamos viendo. Este ahora es, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y del 13 al 16, ¿vale? 1, 2, 3 hasta el 16. Bueno, pues toda la casilla esta es equivalente. Pues no la descompongo. Esta es igual, sí, está toda sin ocupar. No descompongo, no descompongo, no descompongo, no descompongo. Y esta sí, porque es una casilla que tiene asociada información tanto de ocupación como de no ocupación, ¿vale? Igual aquí, igual aquí, igual aquí. Bueno, en este caso, yo lo he puesto como, la he descompuesto, pero en principio como esta es una zona que está completamente ocupada, ¿vale? Si suponemos que está completamente ocupada, no habría que descomponerla. Esta sí y esta sí, ¿vale? Y eso nos lleva a esta segunda representación, ¿de acuerdo? Esto en principio, perdonadme, esto ha sido un despiste mío al ir haciéndolo ayer, ¿vale? Es decir, se descompone siempre que haya dos tipos de información dentro de la casilla. Por tanto, esta sería 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9. Esta no tendría... a ver un momentito. Esta no debería existir, ¿vale? Eso ha sido un despiste mío. Os lo corregiré y os lo resubiré, ¿vale? Perdonar el despiste. Una vez que tengo eso, ¿qué hago? Pues vuelvo a descomponer, ¿vale? Es decir, ya no he seguido hacia abajo. ¿Esta se descompone? No, esta sí, 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 sí. Esta no, 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 sí, sí. Y estas no, ¿vale? Y se va descomponiendo, descomponiendo. Vuelvo a repetiros que aquí he tenido un fallo ayer cuando estuve haciéndolo, ¿vale? Pero os lo resubiré y os lo corregiré, ¿vale? Perdonad el despiste. ¿Vale? Yo creo que está claro, ¿no? Una casilla es un procedimiento recursivo en el cual divido entre 4, verifico cómo son las casillas, si la casilla tiene una única información, no descompongo. Si tiene dos tipos de información, es decir, si tiene información de ocupación, no ocupación, vuelvo a descomponer y así hasta que llegue a un valor mínimo de resolución. Claro, esto no lo puedo seguir haciendo hasta el infinito. Hay dos formas de terminarlo. O ya todas las hojas de mi árbol no puedo descomponerlas porque almacenan solamente un tipo de información, o la resolución a la que he llegado es la mínima que se me permite en el algoritmo, por ejemplo, de 5 por 5 por 5, como el ejemplo que os ponía antes, ¿vale? El hecho de llamarse quadtree pues viene de esta doble vía, en el sentido de que divido en 4 y lo represento como un árbol, ¿vale? Que es eso de ahí. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro? ¿Tenéis alguna duda? ¿Sigo? En el caso 3D se denomina octree, ¿vale? Y la explicación también es directa. Oct se refiere al hecho de que el cubo lo voy a dividir en 8 partes. Parto de esta situación, en vez de dividir por línea, divido con dos planos, ¿vale? Un plano por aquí y el otro plano por aquí, esto que tenéis aquí. Y, perdón, con dos no, con más, con ese plano también. Divido, entonces, ¿qué tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cubos, ¿vale? Perdón, 4, 5, 6, 7 y el que está atrás, 8, ¿vale? Entonces, el primer nodo es la habitación completa, eso a su vez se divide en 8, esto a su vez, pues en los que haya información dispersa, lo vuelvo a dividir en 8, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto sería un octree, que es lo que se utiliza
para descomponer el espacio cuando este espacio es en 3 dimensiones. A ver, ¿qué pasa con la memoria? Decíamos que el de hacer una descomposición tenía una principal ventaja y era que de esta manera podíamos necesitar menos espacio en memoria y realmente esto es así, pues depende. Depende por una razón y es que en el caso de que la descomposición mediante Quad-Tree me lleve a una descomposición completa del espacio, es decir, que yo resulta que voy descomponiendo y todas las celdas, absolutamente todas, las voy descomponiendo cada paso, todo tiene 4, todo tiene 4, todo tiene 4 y me llega una representación en la que el árbol se ha desarrollado por completo y no hay nodos vacíos como estos de aquí. Si llego a esa situación, esta representación ocupa más espacio que la representación regular. Y eso es debido a que como utilizamos una estructura de árbol, esta estructura de árbol es mucho más difícil de implementar en un ordenador que una estructura simplemente matricial, que es un array de 2 dimensiones. Una estructura de árbol son estructuras más complejas que vamos a tener que utilizar lo que en C eran, por ejemplo, las struct, las estructuras, ¿vale? Y que solamente para almacenar un elemento voy a necesitar mucha más memoria, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay que decir que eso no es normal, es decir, no es normal que yo discretice mediante Quad-Tree y resulta que hago una discretización completa del espacio, irregular. Entonces, lo normal es que hayan los espacios más entornos libres que ocupados, ¿vale? Y en este caso es una representación muy compacta y es bastante útil. Sin embargo, tiene una desventaja bastante importante, ¿vale? Y es que es muy inestable con respecto a los cambios en el entorno o a la disposición de los sensores. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que imaginaros este caso, ¿vale? Este caso que hemos visto anteriormente. Pues imaginaros que esto es una habitación con una mesa y que en esta mesa cogemos y decidimos girarla. En vez de tenerla en ese sentido, la tenemos en ese sentido, ya no la tenemos así. Bueno, pues este simple giro, que en realidad es un movimiento que no es muy significativo, este simple giro nos lleva a una estructura de árbol totalmente distinta a la que acabábamos de hacer, pero totalmente distinta. De ahí que se diga que es muy inestable. Pequeños cambios en mi espacio va a implicar cambios muy profundos en el árbol de representación. Cosa que no pasa con la representación regular. Es mucho más estable en este sentido. Se consistiría en la representación regular, consistiría en cambiar unos píxeles de 1 a 0. Mientras que aquí tendría que cambiar toda la estructura del árbol. ¿Vale? Y esto, claro, al final lo que gano por un lado, que es en espacio en memoria, lo pierdo por otro, que es en la dificultad de hacer algoritmos que resuelvan el problema de localización, por ejemplo, ¿vale? El utilizar esta representación me lleva a algoritmos muy complejos, ¿vale? Muy complejos pues eso, de localización o de algún tipo de algoritmo de búsqueda de camino, ¿vale? Porque pequeños cambios hacen que la estructura arbórea, la estructura que he creado, sea totalmente distinta, ¿vale? Entonces es el gran problema de este tipo de descomposición mediante Quad-Tree o U-Tree, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a la... ¿tenéis alguna pregunta? Vale. Ok, pues sigo. Y vamos a ver esta representación y ya lo dejamos por hoy. La siguiente representación del espacio mediante descomposición espacial irregular es lo que se denomina la partición binaria del espacio, que como os digo viene de las siglas del inglés BSP, Binary Space Partition, ¿vale? Que no es un algoritmo único, ¿vale? Es decir,
En este caso, como ahora os enseñaré, básicamente consiste en hacer un árbol de representación, pero que en vez de ser de 4 hijos por cada padre, ¿vale? Es decir, esto sería, o de 8 en el caso 3D, ¿vale? Esto tengo 4, estos son los hijos y este es el padre. Pues en vez de tener 4 hijos por cada padre, voy a tener 2 hijos por cada padre, ¿vale? De ahí que sea una partición binaria. Se utiliza mucho en gráficas por computador, ¿vale? Pero también tiene una aplicación, tiene su aplicación en robótica esta partición y de hecho hay un algoritmo, el algoritmo de visibilidad, que se puede utilizar en robótica y que el BSP tiene una aplicación directa, ¿vale? Entonces, bueno, al igual que en el caso de los tree, perdón, que el quad-tree y el off-tree es un método iterativo, ¿vale? Vamos dividiendo de forma iterativa los distintos espacios que vamos creando, ¿vale? Partimos del mismo esquema de antes, ¿vale? Os he dibujado, pero vamos, simplemente es una información, porque el BSP, una de las cosas que tiene es que no es único. Una partición binaria del espacio lo podemos dividir, la podemos hacer de muchas maneras, ¿vale? Existen muchas maneras de hacer BSP, ¿vale? Pero yo os voy a comentar aquí una que se podría emplear en robótica, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es, ahora lo veremos, ir particionando en un sentido desde, en el caso de que tengamos estos vectores normales, desde este hasta este en el sentido horario, ¿vale? Es decir, partimos como de las 12, 3, las 6 y las 9, ¿vale? Esto sería como si fuera un reloj. Entonces partimos de aquí, luego me voy aquí, luego me voy aquí, luego me voy aquí, ¿vale? Entonces, aquí, como antes, voy a dibujar el árbol y aquí os voy a dibujar cómo se va particionando el espacio. Entonces, partimos, este es el nivel 1 y es A sería la habitación completa. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues teniendo en cuenta este vector, ¿vale? Esto me define, este vector es el vector normal a la recta que me está definiendo este obstáculo, ¿vale? Bueno, pues voy a utilizar precisamente esa recta para particionar el espacio, ¿vale? Ahí la tenéis. Se ha dibujado en verde por debajo. Entonces ahora ya tengo dos espacios, el B y el C, que es el nivel 2. Esta parte de aquí y esta parte de aquí. ¿Qué pasa con el B? Pues el B almacena información que es única, está vacía, ¿vale? Es una información que está, toda ella almacena la misma información, todo está vacío. Por lo tanto, esta rama del árbol no la sigo desarrollando. ¿Cuál tengo que desarrollar? La rama siguiente, el C. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a utilizar, ya he utilizado este lado, pues voy a utilizar este lado. Y ahora particiono el espacio C solamente, ¿vale? No voy a dibujaros para que lo veáis. Entonces, particiono utilizando esta recta, ¿vale? Esta recta me divide el espacio en dos partes, la que llamamos D y E. D y E. ¿Qué pasa con el lado E? Pues el lado E es único, no particiono por aquí, particiono por aquí, utilizando que la siguiente lado del obstáculo. Eso me lleva a este nivel 4 que me da F y G. ¿Qué pasa con F? Pues que es información única, no sigo particionando. ¿Y qué utilizo? En G esta partición, la última que me queda, esta de aquí. Eso me da dos espacios, el H y el I. El H es única, vacío, y el I es única, es esta información. Fijaros que esto era hasta aquí, ¿eh? El nivel G era todo esto, toda esta de aquí. Y eso me da I. Bueno, pues con esto he terminado la partición. Ya todo lo que tengo en mi árbol, hasta el nivel 5, es información en donde en cada rama de este árbol, cada hijo a partir de su padre, tengo una información que puede ser vacía, como tengo representado así, o llena, como tengo representado aquí. ¿De acuerdo? Esto sería un particionamiento binario del espacio. Como digo, existen varios algoritmos para obtener esta partición binaria del espacio. Bueno, en una representación un poco más compleja, simplemente como ejemplo,
en esta partición podríamos tener asociada información también de cómo se definen los distintos espacios, ¿vale? En este caso sería A es esta primera división y aquí con fijaros que tenemos dos obstáculos, sería A y ahora si X es menor que 3 tenemos B1, B1 es todo esto, ¿vale? Y si X es mayor que 3, B2, que es todo esto. En ambos, fijaros que se almacena información tanto ¿cómo diría? Información con obstáculos, con obstáculos y sin obstáculos, por lo tanto, parto, ¿vale? Esa partición en principio es I menor que 2, en B1 hago esta partición, ¿vale? Y en B2 hago esta partición. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso no nos pone aquí el nodo. Yo antes en el ejemplo, esto lo he sacado de un documento, ¿vale? Aquí no os pone el C2, que yo sí os lo habría puesto en la gráfica anterior, que sería el C2S, ¿vale? Simplemente os van poniendo las que luego se van dividiendo en más. Entonces, esta es la partición en B1, ¿vale? C2, perdón, esta sería, lo digo porque esta es C2 aquí, como la llamamos. Vamos, sería, yo la habría llamado C1, C2 y aquí D1, D2, ¿vale? Entonces, como digo, no pone esta, ¿vale? El B1 ya la considera que es toda esta. Entonces, si es menor que 2, pues tengo C1 y luego sigue haciendo la división hasta que llega a los dos obstáculos, ¿vale? Y con esta representación, que es un poco más compleja, pues además voy particionando el espacio y digo, bueno, pues si X es mayor que 3, luego es menor que 3, X menor 4, resulta que he llegado al objeto y es mayor que 2, he llegado a este objeto. ¿De acuerdo? Bueno, como os digo, la representación BSP no es única. Yo cuando he hecho esta de aquí he dicho, empieza por aquí, esta es la primera recta, la segunda, la tercera, la cuarta, pero podría haber decidido que esta era la primera, esta es la segunda, esta es la tercera y esta es la cuarta, o esta es la primera, segunda, tercera, cuarta, como me dé la gana. Y eso me lleva a distintos tipos de representación, ¿vale? Aquí os pongo, esta es la que hemos hecho, creo, sí, esta es la que hemos hecho, pero esta, por ejemplo, es una que partía en primer lugar de aquí, luego la segunda era esta, la tercera esta y la cuarta esta, y eso me da otra representación, otro árbol. O aquí que he partido, esta es la primera, esta es la segunda, luego esta es la tercera y esta es la cuarta, ¿vale? Podemos hacer tantas representaciones como nos apetezca, ¿vale? No es única. Y a ver qué vea la hora. Bueno, y aquí lo dejamos, ¿vale? Vamos, la descomposición exacta ya la vemos el próximo día.